Buenos días, mi nombre es Luis Valladares, es la parte más española de mi familia, soy de Lisboa, como ustedes comprenden por la pronuncia, me puede hablar por Luis. Muchas gracias por esta invitación. Yo he trabajado, compartido muchas experiencias, éxitos, problemas de la implementación de la contratación pública electrónica en Portugal. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy interesado en compartir las ideas de los problemas, los retos que han discutido con vosotros. Cuando no entiende mi pobre castellano, hace un señal e intento mejorar un poco más la comunicación. Pero gustaría de decir unas breves palabras sobre los compañeros de mesa. Como vosotros saben, tenemos don Manuel Díaz Peñera, que es subdirector general de Subministramentos de la Generalitat de Cataluña. Dona Ana Isabel Bueno, que es la jefe del Servicio de Compras de la Generalitat de Valencia. Y don Adrián Dorta Borges, que es responsable de la Central de Compras de la Federación de las Instituciones Municipales, más de 4.000, 5.000, 8.000, bueno, muchas. Claro que vosotros estarían más interesados en un programa diferente, que era el coffee break, el café. Entonces, este es un poco de tristeza antes del café, pero antes de pasar la palabra para mis compañeros, yo me gustaría de vos decir lo siguiente. El cambio del papel para el electrónico es un cambio muy estructural. Yo he trabajado mucho con la Comisión Europea en el desarrollo de las nuevas directivas. Como vosotros saben, deberían ser transpuestas hasta 18 de abril. Algunos estados lo han hecho muy bien, con mucha calidad. Y todo ese proceso ha sido un proceso de cambio. Y un proceso de cambio muy direccionado para dos problemas específicos. El problema de la crisis social y económica en Europa, porque el desarrollo del trabajo por las nuevas directivas ya ha empezado en 2010, la crisis ha empezado en 2009, no ha terminado, como vosotros lo saben, y ha habido también un otro reto, los objetivos de la Unión Europea 2020. Bueno, y la contratación electrónica ha sido considerada como un instrumento estratégico de cambio. Y yo me quedo siempre mucho triste en oposición de todos los políticos que consideran que el código, el cuadro de contratación pública es muy tradicional, y después hay un artículo, el fin del diploma, diciendo, bueno, en vez de utilizar el papel, vais a utilizar una plataforma electrónica. Ese es un error. ¿Cómo es un error si nosotros decimos el teléfono ahora es un smartphone, pero no ha cambiado nada? Claro que ha cambiado todo. La conectividad entre nosotros, entre las familias, los amigos, las empresas, el trabajo, ha cambiado estructuralmente con el smartphone o con las redes sociales. No vamos a decir, es todo lo mismo, pero en vez de enviar un postal, por el correo, vamos a hacer una llamada. No es verdad. Es lo mismo con los mercados públicos, porque vosotros saben que ha habido un cambio muy importante. Tradicionalmente, creo que muchos de vos son juristas, tradicionalmente no se hablaba en mercados públicos. Hablabas en contratos públicos. Ese hace toda la diferencia. Este proceso de cambio es un proceso para mercados públicos. ¿Y lo que es un mercado? Es una interacción entre oferta y demanda.
¿Y por qué es importante la contratación electrónica? Bueno, porque hace mejor conexión. Entonces, la contratación electrónica debe ser considerada no como un reto tecnológico, porque es un software as a service. Ustedes a poco hablaban, pero ¿quién viene a contratar? Mi respuesta es muy simple, la solución mejor, que es más adaptada al contraente público. Porque la tecnología ahora es muy sencilla. Y ahora es más sencilla que en Portugal, cuando habíamos tornado la contratación electrónica obligatoria en 2008. La tecnología no es tan desarrollada como es ahora. Entonces, vosotros son más afortunados que nosotros porque vamos a hacer un proceso de diseminación con la tecnología más amadurecida, más desarrollada. La parte más difícil es la parte de cambio social de mentalidades y de cuadro legal. Es por eso que las directivas, por ejemplo, subrayan que hay un conjunto muy importante de procedimientos que no puedes hacer en papel. Tienes que hacer electrónicamente. ¿Por qué? Porque toda la dinámica interactiva es una dinámica digital. Y todo este cambio está muy asociado a la economía digital, que es muy importante para el crecimiento social y económico de los países como España. Bueno, esa es una introducción muy breve. En la otra ponencia puedo hablar un poco más con vosotros cómo se ha hecho este cambio de mentalidades y social en Portugal, pero ahora más importante que mis palabras, escucharnos experiencias muy interesantes de ¿qué? De racionalización. A mí me gusta más hablar de racionalización de compras que de centralización o agregación de compras. Porque lo que pretendemos es comprar bien. Y racionalizar, en algunos casos puede ser agregar, pero en otros puede ser segmentar. Vosotros sabéis que la nueva directiva, y vuestra ley tiene que cumplir con eso, es muy, muy estricta en los procesos de segmentación en lotes, dicen lotes, en parcelas. Entonces, tenemos que hablar en racionalización, agregar, pero también lotear, segmentar. ¿Para qué? Para las pymes tener acceso a los mercados públicos. Este es un compromiso muy interesante y muy importante, y tenemos aquí expertos con mucha experiencia, con muchas ideas para compartir con vosotros. Y la racionalización implica también siempre mucha capacitación profesional. Estas directivas son muy estrictas sobre eso. Y tenemos algunas experiencias, por ejemplo, de algunos estados, que si un departamento no tiene un conjunto de profesionales certificados, bueno, no puede hacer compras públicas. No puede. Es ilegal. Porque es una especialidad muy reciente. En la preparación de las directivas habíamos tenido una sesión muy interesante de debate entre la gente de las compras públicas y las compras privadas. Se ha invitado para Bruselas grandes empresas como Volkswagen, Nestlé, etc. Y los habíamos preguntado, mira, ¿qué piensan de nuestro sistema de compras? Y lo interesante es que no son más simples que nuestro sistema. Muchas veces nosotros decimos, bueno, las compras públicas son siempre tan complejas. Bueno, los privados son lo mismo. La regulamentación de compras de Nestlé no es más simple que el Código Español. Pero hay una diferencia. Y esos amigos de las compañías privadas se han quedado asombrados, como dicen, han considerado una barbaridad, como vosotros dicen en español, que nosotros en sistemas públicos no tenemos muchas veces competencias, capacidades profesionales muy específicas. Y nos han dicho, para nosotros era impensable tener gente importante, hacer compras importantes sin una certificación profesional. Ese ha sido un contraste muy vivo. Entonces, hablar de contratación electrónica es hablar de cambio, un cambio positivo, porque es un cambio que es win-win.
los compradores serán mejor, los vendedores también, y el país tiene más desarrollo social y económico. Entonces, esta mesa es sobre racionalización. Puede segmentar pequeños lotes. Vosotros dicen lotes en español, pequeñas parcelas del objeto del contrato. Y la directiva es dramáticamente radical sobre eso. Si tú no haces una separación en lotes, tienes que justificar por qué no haces. Es el contrario de nuestras tradiciones. ¿Por qué? Por las pymes. Pero también es interesante la agregación. Y todo esto es una dinámica muy nueva, muy interesante, pero que puede marchar mucho mejor con la contratación electrónica. Y ahora vamos a oír nuestros compañeros. Muchas gracias. No marcha. Así. Nuestro programa, el primero será don Manuel Díaz Peñera, de Servicios del Patrimonio de la Generalitat de Cataluña. Gracias. 10 minutos. Muchas gracias, profesor Valladares. Realmente tenemos hasta las 11, parece ser, de sesión. No serán 10 minutos, serán un poco menos. Sin embargo, es obligada la aportación de agradecimiento a la organización por acordarse de la Generalitat de Cataluña y por la amable invitación de estar aquí. Voy a improvisar un poco porque no me gustaría repetir conceptos, repetir argumentos y repetir sistemáticas que bien seguro a lo largo de la jornada de ayer, y ya he escuchado esta mañana también algo, se han plasmado y se han puesto en evidencia. Conceptos como transparencia, conceptos como interoperabilidad, la aportación de la contratación electrónica sobre la economía, la aportación de la contratación electrónica respecto al procedimiento. Sí, me gustaría, en los 5 o 6 minutos breves que dispongo, bueno, poner a mi organización un poco en contexto desde el punto de vista de la contratación electrónica y desde el punto de vista de la centralización de la compra o de la racionalización de la compra, y introducir dos conceptos o unos conceptos más de reflexión, más de debate que yo mismo me hago, e interrogantes y preguntas que yo mismo me formulo respecto a la situación actual de la contratación pública y la situación actual de la contratación electrónica más en concreto. El profesor Valladares ha hecho una referencia, ha hecho un comentario que me ha resultado muy interesante. Y seguramente en el mundo y en el ámbito de la contratación pública también queda recogido, y no es solamente y puramente terminológico, detrás hay concepto. Ha hablado de compra, ha hablado de mercado, mejor dicho, perdón, ha hablado de mercado, y me gusta a mí también hablar más que de contratación pública, de compra pública. Yo creo, y seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, que todo el proceso de compra, toda la secuencia de decisión de compra está realmente muy orientado al procedimiento de contratación. Es decir, el ciclo de compra lo focalizamos en la tramitación administrativa, si me permiten la expresión, del procedimiento, de conformar la decisión, la voluntad administrativa recogida en ese procedimiento, y en cierta medida nos olvidamos algo de lo que yo denomino los extremos del procedimiento de la decisión de compra, mejor dicho. Y yo creo que es conveniente, es hora, es eficiente, es obligado, como gestores de la cosa pública que somos, quizás transitar algo más por los extremos de la secuencia de compra. ¿Qué quiere decir transitar por los extremos? Formularnos la pregunta tan sencilla como la de ¿compramos bien o compramos mal? No quiere decir si conformo un procedimiento de contratación de manera estrictamente legal, adecuado a forma, adecuado con todos los requerimientos de asesoría, de intervención, pliegos perfectamente definidos, perfectamente diseñados, publicidad,
plazo de presentación de ofertas, constitución de mesa de contratación, adjudicación del contrato, formalización del contrato. No me refiero a eso, me refiero a lo que sería la primera cuestión. ¿Hay idoneidad real en el objeto de compra? ¿Necesitamos realmente comprar lo que va a conformar ese procedimiento? Y ahí es donde entra el criterio de racionalización de la compra. Ahí es donde entra el criterio y donde en ese campo seguramente la contratación electrónica aporta datos, aporta beneficios, no por la tramitación administrativa o la utilización de un sobre digital o la utilización de una subasta electrónica, sino la disponibilidad real de datos fidedignos que permitan a un órgano especializado decidir no solo el acto de inicio de expediente de contratación y la adjudicación del contrato, sino decidir si lo que se ha solicitado es idóneo para satisfacer un interés general. Preguntémonos si todas las infraestructuras que se han construido, si todos los vehículos que se han comprado, si todos los servicios de limpieza que se han contratado, si todos los servicios de vigilancia que se han contratado, si toda la energía que se ha comprado, si todo el gas que se ha comprado, es, desde el punto de vista de la cantidad, desde el punto de vista de la idoneidad de la conformación de ese objeto, es adecuado a la satisfacción estricta de la necesidad. Si no hay datos comparativos respecto a organizaciones similares, no podremos definir si una organización compra mejor que la otra, si una unidad de contratación compra mejor que la otra. Con esa disponibilidad de datos reales, a través de los sistemas de información integrados de manera plena, sí hay esta posibilidad. Con lo cual, una primera formulación, una primera conclusión es: hablemos más de compra pública que de contratación pública. Breve referencia respecto a la centralización de la compra en la Generalitat de Cataluña o de la centralización de la compra de la Generalitat de Cataluña. Alguien en el 93 decidió que esa organización de estructura vertical, que son las administraciones públicas, esos conceptos jerárquicos de mando verticales que conforman las consellerías, seguramente también que conforman los ayuntamientos, que conforman las entidades que integran el sector público, había que aplicar, bueno, desde el punto de vista economicista de eficiencia procedimental, en el 93, políticas de racionalización. Había que ordenarlo un poco. Así, en el 93 se creó la primera central de compras en la Generalitat de Cataluña con carácter generalista y seguro, no estaba en ese momento en ese ámbito, que obedecía a ese criterio más economicista, más de racionalización del procedimiento y de eficacia procedimental. Hoy hemos de entender los procesos de racionalización de la compra como un servicio común puesto a disposición de las organizaciones públicas, en este caso. Un servicio común conformado y especializado en ese ámbito, conformado por expertos en compra pública, soportados desde el punto de vista legal, soportados desde el punto de vista formal por expertos en contratación pública. Pero me gusta a mí incorporar una terminología: hemos de aplicar ingeniería en las decisiones de compra. Hemos de ser más expertos en datos y en soluciones óptimas que no tanto en procedimiento. Con lo cual, hemos de configurar un comprador público más profesionalizado y con ese ámbito de la racionalización de la compra hemos de procurar que el mercado visualice a la administración pública no solo como un gran comprador, un comprador a lo bestia, un comprador de grandes cantidades de productos y de servicios y de bienes, sino como un cliente único. Es decir, racionalización de la compra igual a modelo de compra. Esta organización, ¿cómo conforma su decisión de compra? ¿Es sensible a aspectos ambientales en esa decisión de compra? O sea, ¿utiliza la compra estratégica o no? ¿Es sensible a aspectos sociales? ¿Es sensible a la innovación? ¿Es sensible a la pequeña y mediana empresa? ¿O va exclusivamente a coste, va exclusivamente a reducir coste asociado a la compra? Es decir, que el mercado visualice
que esa organización, sea la Generalitat Valenciana, sea la Generalitat de Cataluña, sea el Ayuntamiento de Valencia, sea el Ayuntamiento de Barcelona, sea cualquier otro de los ayuntamientos que están aquí seguramente representados, que construya esa voluntad administrativa que conforma la compra final. Muchas gracias. Está conectado. Y ahora tenemos la dona Ana Isabel Bueno, que es jefe de Servicio de Compras de la Generalitat Valenciana. Gracias. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este foro. No es la primera vez que coincidimos las centrales de compras, sobre todo la Generalitat de Cataluña y la Generalitat de Valencia, hablando de centrales de compras. Y quiero dar especialmente las gracias al profesor Valladares, porque creo que realmente da las claves de lo que es una central de compras, lo que es la racionalización de la compra en relación con la contratación electrónica. El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando habla de centrales de compras, acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición, catálogos electrónicos, el título lo titula Técnicas de racionalización de la contratación. Esto entronca también con la filosofía de la compra que ha explicado el representante de la Generalitat de Cataluña y nos planteó a nosotros cuando la central de compras de la Generalitat se puso en marcha. La central de compras actúa como una técnica de racionalización de compra de organizaciones complejas, lo tiene tanto el mundo privado como el mundo público, y el mundo público ha sido a partir del 2008, cuando ya se empezaron a administraciones más avanzadas. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, tiene una central de compras que ya funciona desde hace bastante tiempo, con muchas familias ya centralizadas. Cataluña y otras comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana empezó en el 2012 y se planteó, como lo ha dicho, es la transparencia, que la transparencia explica lo que podéis encontrar en cualquier manual que dice lo que es una central de compras. Cuando la Generalitat Valenciana se planteó una central de compras, se planteó primero en el sentido de especialización de la compra, qué familias o qué servicios y qué suministros se iban a contratar a través de la central de compras, y por otro lado se planteó también a la vez la utilización de la contratación electrónica para dotar a la central de compras de ese instrumento que ya las directivas han ido retrasando la obligatoriedad, y ahora parece ya que en la nueva directiva 24, en abril del 17, todas las centrales de compras deberán utilizar contratación electrónica. En estas dos vertientes, la central de compras de la Generalitat Valenciana empezó a formalizar acuerdos marco de suministros y servicios homogéneos y de uso común, que es lo que realmente se puede agrega la demanda para presentarte al mercado como una unidad, y que esa unidad sea percibida por el mercado y por los proveedores de que toda una organización, toda una Generalitat Valenciana, con todas sus consellerías, entidades autónomas y todo su sector público, va a contratar unificadamente un determinado suministro. Eso es lo que hace que el mercado también, tú te presentas como una unidad y el mercado te perciba como una unidad. Y, por otro lado, la contratación electrónica. Como decimos, pues, ¿puedes poner el anterior? No, el otro. No, el del medio. Este. Las centrales de compras hacen compra para todos. Todas las entidades que están vinculadas a esa central de compras, agrega la demanda de los suministros y servicios, se presenta al mercado como una unidad de compra y actúa en dos fases. Una primera fase, cuando se articula el acuerdo marco, en que se le dice al mercado que ese acuerdo marco va a regular la contratación del resto de entidades vinculadas, y luego la concreción de las necesidades concretas de las entidades vinculadas a través de la contratación derivada. Y funciona a través de los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y contratos centralizados, también en catálogos electrónicos. ¿Puedes ir avanzando? Esta es la segunda pata de la central de compras de la Generalitat Valenciana a través de la contratación electrónica. Hubo un decreto regulador que regulaba
las notificaciones electrónicas, cómo tenía que ser el proceso de firma y la regulación de la contratación electrónica, y ha permitido realmente reducir las cargas administrativas de las empresas, los costes al eliminar el papel y la menor duración de compra. Aquí sí que os puedo hablar de la experiencia práctica, sobre todo cuando la Administración local habla de cómo van a ser una mesa de contratación, cómo se van a recibir ofertas. Desde el primer acuerdo marco a través de contratación electrónica, que fue el de la energía eléctrica en el 2014, todo el resto de acuerdos marco, que han sido 13, han sido con contratación electrónica. Es decir, los licitadores han tenido que presentar sus ofertas en la plataforma GCompras, y esto ha supuesto que, si de los 2 primeros que hizo la contratación electrónica tenemos todavía guardados unos cajones así de grandes de papel, no hemos vuelto a ver ni una oferta en papel, ni hemos vuelto a tener problemas de comunicación con los licitadores. La plataforma GCompras actúa como un receptáculo de las ofertas que la presentan los licitadores. Las mesas electrónicas, las mesas de contratación son electrónicas, se abren electrónicamente. Cuando es el sobre 1, efectivamente, cada miembro de la mesa de contratación lo puede hacer desde su despacho, porque el sobre está encriptado, y el sobre solo se abre cuando todos los miembros de la mesa de contratación han entrado en la plataforma identificándose con su certificado digital y han dicho: yo abro el sobre. Una vez que todos los componentes de la mesa de contratación han abierto el sobre electrónico en su ordenador, estamos hablando del sobre 1, el sobre 1 es interno de la propia Administración, desde su propio ordenador lo pueden hacer. No es necesario que la mesa esté reunida, pero sí que el procedimiento electrónico no puede decir uno: es que yo estuve pero luego la firmo. No, es que ha tenido que abrir desde su ordenador con su certificado electrónico. Él mismo, el miembro de la mesa, ha tenido que decir: abro el sobre. Las mesas electrónicas en sesión pública se convocan los licitadores igual que en papel, pero en lugar de tener unas tijeras y un sobre, y se va abriendo el sobre y el licitador ve que tú abres con una tijera un sobre, hay pantallas electrónicas y el licitador ve que cada miembro de la mesa entra en la plataforma de licitación electrónica con su certificado digital, va viendo: este miembro de la mesa ha entrado, ha abierto el sobre, el otro ha entrado. Cuando está el quórum de la mesa, los sobres están siendo desencriptados, se abre el sobre, se entra en el sobre electrónico de cada licitador, pero esto es un PDF, o sea, es un sobre, es como cuando compramos por Internet, o sea, es una plataforma electrónica que es realmente sencilla, como decía el profesor Valladares en Portugal en el 2008, cuando toda la administración pública electrónica, seguro que era muchísimo más complicado de lo que es ahora. Es un portal electrónico y es sencillo de ver y de utilizar. Sí que realmente el cambio que se plantea cuando un interventor, una abogacía, un miembro de la mesa, que a lo mejor tienen menos familiaridad con medios electrónicos, sí que realmente hay una cierta resistencia, pero resistencias de dónde está el clic, pues se tardaba menos cogiendo una tijera, pero realmente yo animo a las administraciones locales, que en cuanto podáis utilizar la contratación electrónica, que ya va a ser obligatoria, pero si os podéis adelantar, de verdad, luego no querréis ver papeles. Es así, facilita muchísimo la gestión, es sencillo y es realmente un cambio de mentalidad. Pero yo creo que en la contratación pública, más cambio de mentalidad que ha sido la declaración responsable para el sobre 1, la contratación electrónica está en ese camino. O sea, hay que simplificar la contratación, hay que facilitar a los proveedores que se relacionen con las administraciones públicas igual que se relacionan con su banco online, igual que lo hacemos nosotros, y la administración pública tiene que estar ahí. Las nuevas directivas son clarísimas y creo que os animo, aunque sea una administración pequeña, que esto cómo va a ser, o qué miedo, qué difícil. No es el cambio, pero hay que estar adaptados al cambio y os animo a que en cuanto podáis lo podáis utilizar.
Ahora tenemos la ponencia de don Adrián Duarte Borges, que es responsable de las compras de la Federación FEMP. Buenos días a todos. Creo que me toca correr un poquito, que soy el último y que hay por ahí prisa. Bueno, yo había centrado mi intervención un poco en justificar por qué desde la Central de Contratación de la FE no estamos haciendo lo que entendemos como compra agregada en sentido estricto. Pero las intervenciones tanto del moderador como de mis compañeros en la mesa ya han avanzado el motivo principal por qué no lo hacemos, porque vamos a un sistema que aunque no sea lo que entendemos como compra agregada en sentido puro, sí que se asimila o sí que cumple con el objetivo de establecer un sistema de racionalización de la compra y de la contratación. Nosotros somos una central de contratación con un recorrido muy corto. Nosotros empezamos a trabajar en 2014 con una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local a través de la LARSAL, que nos permite, o viene a regular expresamente así, crear una central de contratación como si de una administración pública se tratara, con las mismas obligaciones, derechos, prerrogativas. Así de golpe. Os digo así de golpe porque para nosotros ha sido un cambio espectacular. Nosotros somos una asociación de utilidad pública. Nosotros internamente nos regimos por derecho privado y se nos aplicaba el texto refundido de la ley de contratos cuando actuábamos como poder adjudicador. Normalmente cuando teníamos convenios de colaboración o actuábamos como entidad colaboradora con la Administración General del Estado. Al darnos esta habilitación, pues tenemos que cambiar todo nuestro funcionamiento y empezar a actuar como si fuéramos una administración autonómica, como si fuéramos una administración local. Y cumplir en sentido estricto el texto refundido de la ley de contratos y adaptar toda nuestra organización a ese cumplimiento. Si a esto le añadimos el pequeño detalle de que nos dan una herramienta para que la puedan utilizar 7.360 entidades locales, pues os cuento que los primeros meses veíamos más problemas que soluciones. Y todo esto con también el pequeño matiz de que de esas 7.360 entidades locales aproximadamente, donde se incluyen las entidades locales supramunicipales, solo unas 530 y poco superan los 20.000 habitantes. Entonces, con este esquema de trabajo nos dedicamos un poco a delimitar cuál iba a ser nuestro funcionamiento y empezamos a descartar lo que sería un modelo de compra agregada como el que os puede venir a la cabeza. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a una casuística muy variopinta, era muy complicado unificar productos viendo el usuario de la central de contratación, por lo menos en un primer momento. Luego os contaré pasos que vamos a dar hacia otro modelo o más cercanos a agregar demanda, agregar volumen, porque la FEN era la primera vez que empezaba a actuar como una central de contratación y a prestar un servicio directo al asociado de esta magnitud, a realmente realizar el expediente de contratación y ponerlo a disposición de nuestros asociados para que a través de un procedimiento abreviado pudieran hacer la contratación, pero sin tener que replicar lo que entendemos como concurso público. Y eso nos obligaba un poco a estar un tiempo generando confianza, ¿no?, en nuestros asociados. Para ello pensamos, bueno, pues qué elementos tenemos que tener en cuenta para que, sin agregar volumen, podamos conseguir el objetivo de racionalizar las compras y también de conseguir un ahorro efectivo en lo que sería la contratación. Y ahí entran no solo el ahorro efectivo, sino también lo que comentaban nuestros compañeros, establecer estándares de calidad para la prestación de cada servicio y suministro, detectar y realmente licitar aquellos servicios que son una necesidad real de nuestros asociados, nada diferente, así que también tenemos una labor de orientación, de intentar llevarlos a donde realmente nos transmitís que es la necesidad y no ir a presentar servicios que luego sabemos que lo que generan son problemas. Entonces, lo que utilizamos nosotros es, por un lado, el mercado potencial al que damos acceso, que son estos 7.360 entidades locales, un mercado más cercano, que son las casi 550 entidades locales que a día de hoy ya tienen un acuerdo expreso de adhesión a nuestra central de contratación, y luego un procedimiento de licitación que nos permite que haya un mínimo o que las empresas se homologuen a las 3 empresas mejor valoradas y hasta un máximo de 5. Esto es un elemento que fomenta la concurrencia y por tanto nos puede llevar a una competencia en precio. Y también, como comentaba el profesor, establecer lotes por áreas geográficas, lotes por servicios, lotes funcionales y dentro de los propios pliegos establecer criterios
que nos permitan a los proveedores presentar ofertas teniendo en cuenta pues volúmenes aproximados, sin que ello suponga discriminación con las entidades locales más pequeñas, porque nos hemos enfrentado a casos donde los proveedores actúan como verdaderos oligopolios y no tiene que ver el coste de transporte de un producto en el ayuntamiento pequeño para ponerle el precio que están poniéndole. Hay muchos otros factores que creemos que discriminan a la entidad local menor de 20.000 habitantes y que también la Federación y la Central de Contratación tiene que intentar que esas entidades locales se beneficien de un precio que, aun no teniendo volúmenes elevados, puedan asumir y sea un precio justo. Con todo ello, nosotros a día de hoy hemos gestionado ya una veintena de contratos. Puede parecer pocos, pero tuvimos la suerte que la Central de Contratación se creara el año que han habido elecciones municipales, así que nos ha costado un poquito arrancar. Luego han venido las elecciones generales, así que ahora estamos ya en otra dinámica. En este año y pico se han gestionado una veintena de contratos, hemos superado los 7 millones de euros en volumen de gestión y tenemos otros 20 contratos en tramitación en este mes. Y tenemos a disposición de nuestros asociados pues, acuerdo marco para suministro de electricidad, suministro de gas, gestión tributaria en vía ejecutiva, gestión de multas de tráfico y combustible para calefacción y automoción. Con todo esto, estos 5 acuerdos marcos trabajan con nosotros 9 empresas, han llegado a trabajar 14. Esto ha ido disminuyendo en función de las prórrogas, pero como vamos a sacar nuevas licitaciones, entendemos y prevemos que puedan haber un número importante de proveedores y pueda haber esa competencia, esa concurrencia, que es lo que nos permite obtener unos precios realmente competitivos. Y todo esto que os he contado y cuyo funcionamiento, porque es un poquito complicado, está en la presentación que facilitaba la organización y no os he querido venir a vender demasiado lo que es la herramienta, porque estamos a vuestra disposición luego para cualquier consulta y al final somos una asociación que trabajamos para todos vosotros y podéis consultar con nosotros cualquier cuestión. Solo dos detalles más. Sí que estamos trabajando en una línea de acercarnos a esa compra agregada o a esa posibilidad de agregar volumen a través de la licitación de suministros específicos, donde tengamos el apoyo de asociaciones, de entidades, empresas públicas, como puede ser gestión de residuos, y que nos permita obtener compromisos de compra y que nos permita delimitar bien las especificidades y las necesidades concretas de ese suministro. Otra línea de trabajo que vendría en función de los resultados que ya estamos obteniendo de los acuerdos marcos. Ya podemos trasladar el volumen que hemos conseguido durante el primer año, ya podemos trasladar la tipología de entidades locales a la que normalmente están teniendo acceso en estos acuerdos marcos y las necesidades que nos están trasladando. Y una tercera línea que es trabajar con grupos de trabajo de responsables técnicos municipales. Eso lo haríamos a través de las comisiones sectoriales de la FEN, que equivalen a más o menos a las concejalías que puede haber una entidad local en una gran ciudad, y con ellos trabajar conjuntamente para intentar poder trasladar un volumen y poder trasladar compromisos de compra. Y creo que con todo esto solo únicamente eso, es decir, que la FEN pues, no ha actuado como una unidad, como comentaba la compañera de la Generalitat Valenciana, porque al final no somos administración pública en sentido estricto. Imaginaros solo cómo responderíamos del contrato de electricidad de un ayuntamiento de 5.000 habitantes. ¿Con qué podríamos responder si ese ayuntamiento incumpliera ante su contrato? Pues no tendríamos medios suficientes, no somos administración pública, no retenemos ingresos públicos. Entonces el sistema que hemos ideado es este, pero sí que os digo que en todos los contratos que se han suscrito, en todo el precio que nos han trasladado para el acuerdo marco se ha mejorado. Es decir, nosotros hemos establecido un sistema que permite que cuando la entidad local solicita ofertas a estos proveedores y concreta sus necesidades, pueda mejorar ese precio. Y en todos los contratos se ha mejorado, en todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para 2 o 3 cuestiones que planteo en conjunto y después 1 minuto, muy rápido, medio minuto, 10 segundos, 5 segundos. Entonces, una cuestión. Una cuestión muy rápida, muy sencilla, muy directa. Sí,
¿Y puede decir el nombre y la institución? Porque no os conozco a todos. Un poquito más alto. A ver, ahora sí. Nada, soy José Cortina, del Ayuntamiento de Sagunto. Bueno, a mí respecto de lo que estábamos diciendo al principio, me interesaría saber un poco cómo se conjuga este principio de agregación de compras, precisamente con esa pretendida un poco lotificación para que los contratos lleguen a las pymes. Es decir, cómo podemos, por un lado, estar hablando de sumar contratos, de sumar servicios para que salgan más económicos, lo cual parece que está orientado hacia empresas grandes, con ese otro principio de que el mercado sea accesible a las pymes. Y luego, respecto de la cuestión que se ha planteado de que la directiva habla de una posibilidad de lotificación, ¿cómo cuadra eso con el temido fraccionamiento de contratos con el que nos enfrentamos muchas veces? Más una que... Sobre racionalización, están todos racionalizadísimos, no hay ningún reto a resolver. Bueno, esto es una audiencia muy racional. Bueno, entonces, muy rápidamente, mis compañeros de mesa van a responder. Muy rápidamente, lotes y pymes, un clásico, como diría, me alegro que haga esa pregunta. Hablamos de racionalización de la compra, no de agregar volumen. Yo formulo la pregunta al público. Un contrato o una prestación de un servicio licitado por 12 órganos de contratación diferentes, formulado de una manera diferente, con un único lote, 12 contrataciones. Va al mercado y quien decide quién es la oferta económicamente más ventajosa se adjudica. Pueden ser lotes pequeños, pueden ser lotes grandes, pero el azar, es decir, la oferta, en este caso no el azar, sino la oferta, decide quién serán esos 12 adjudicatarios o un adjudicatario. Nada impide que ese mismo servicio, ese mismo producto, de esos 12 órganos de contratación diferentes, puedan ir a resulte el mismo adjudicatario. Aplicamos racionalización a través de un sistema de compras, aplicamos régimen de lotes, aplicamos régimen de incompatibilidad que está recogido en directivas, a pesar de que pueda haber habido alguna discusión al respecto, de incompatibilidad de que un mismo proveedor, de una misma empresa, de un operador económico no pueda asumir respecto a una adjudicación agregada de esos 12 a los que estaba yo comentando, no puede incorporar, no puede ser más de un 30%, de un 25%, de un 24%. Aplicando régimen de lotes, aplicando esa agregación, pero una distribución de contratos a través de lotes y aplicando régimen de incompatibilidad en el sentido de que una misma empresa no puede resultar adjudicataria de un porcentaje determinado, aplicamos políticas a la empresa. Sin ir más lejos, En la presentación, que luego me he liado hablando de cómo funciona la mesa de contratación, porque parece que era muy complicado, las nuevas directivas son clarísimas en que las centrales de compra no pueden suponer una limitación a la competencia o una restricción a la presentación de la pyme. Una es el lotes y la posibilidad en el propio pliego de cláusulas administrativas limitar, es el 46.2 de la directiva creo, es limitar el número de lotes de los que puede ser adjudicatario una empresa. Y luego la otra pata para controlar el tema de la pyme es la solvencia que se pide en un acuerdo marco. Tú cuando en un acuerdo marco sales al mercado con una agregación de demanda del volumen, el valor estimado del acuerdo marco es lo que yo me gasté el año pasado en ese suministro. Pero luego, si el acuerdo marco está articulado en lotes o bien con una selección de empresas que luego la compra de ese suministro va a ser a través de peticiones concretas de necesidades de las entidades, tú no puedes pedir una solvencia, si salgo por 4 millones de euros, no puedes pedir que las empresas que se presenten tengan un volumen, imagínate la mitad, como dicen las reglas de los reglamentos, pues 2 millones de euros de volumen de negocio en los 3 últimos años. Te has cargado la pyme en un suministro, por ejemplo, de material de oficina. Tienes que adecuar la solvencia a realmente cuántas peticiones y qué volumen de peticiones puede tener una entidad en un año. Adecuas la solvencia a tus necesidades y a lo que vas a comprar.
sí que es verdad, ¿eso qué es? Política de compra. Cuando yo articulo el acuerdo marco, tengo que ver qué limitaciones pongo para qué empresas quiero que vengan, a qué empresas yo quiero que sean proveedoras mías y facilitarles eso. Esto, por ejemplo, en suministros como material de oficina, pero en suministro eléctrico, por ejemplo. Suministro eléctrico hay muchas comercializadoras pequeñas, cooperativas. Es lo mismo, yo puedo decir, vale, yo tengo un valor estimado al año de 70 millones de euros. ¿Qué comercializadoras de energía eléctrica podrían venir si yo hago una solvencia adecuada a 70 millones de euros? Las 4 grandes. En cambio, si yo hago peticiones por entidades que funcionan realmente como lotes, porque solo voy a contratar mis concretos puntos de suministro, yo puedo adecuar la solvencia a los kilovatios que realmente van a tener, a lo mejor, la mitad de las entidades. ¿Cuántos kilovatios de consumo gasto? Pues pido una solvencia que sé que las pequeñas y medianas van a poder venir a eso. Y también puedo otro juego, por ejemplo, puedo decir la obligatoriedad a presentarse a ofertas cuando tengo un pool de empresas y luego tengo 40 entidades que me van a pedir. Yo les puedo decir, vale, no puedes decir que no están obligados a presentar oferta a todas las peticiones que les hagan. Tú eres pequeña empresa y dices, no, este es mucho volumen, yo a este no le puedo prestar el servicio correctamente, voy a las que tienen volumen más pequeño. O sea, se puede. Eso es política de compra. Muchas gracias. No he terminado, tengo un minuto. No, debería decirte que yo tengo una solución mágica para tu problema, pero no voy a compartir ahora porque tenemos una otra ponencia al final del Congreso. Entonces, si vosotros quieren saber mi solución mágica, deben quedar hasta el final total de la conferencia. Muchas gracias.